como la formación, la intención del Señor de dejar plasmada a través de la historia, a través del tiempo, su voluntad y su palabra. Ayer en el culto de domingo escuchaba al hermano predicador decir que Dios se ha manifestado de diferentes formas a través del tiempo, de diferentes maneras, y la Biblia es una manifestación más de Dios que Él ha querido que quede a través de la historia y a través del tiempo. De repente algunos de nosotros tal vez, o hay personas que han pensado, y nosotros podríamos estar incluidos en ese grupo, que hubiera sido bueno que nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, ¿verdad?, no muriera ni ascendiera, sino que se quedara haciendo el bien que hizo durante su ministerio todo el tiempo, y que lo tuviéramos. ¿No cree usted que sería un asunto interesante, aunque el plan de salvación se hubiera tenido que reescribir, y la historia misma de la salvación se hubiera tenido también que volver gracias, sí. Pero nuestro Señor Jesucristo vinieron grandes hombres y hubieron grandes manifestaciones del Señor. ¿Se imagina qué emocionante hubiera sido para nosotros, o sería para nosotros, que pudiéramos de verdad viajar en el tiempo y estar ahí cuando el mar se abrió, ¿verdad? Ver la nube y el fuego y todo eso. Pues nosotros hoy con nuestros pensamientos y todo lo que ya conocemos y la historia y la tecnología, pues tal vez lo hubiéramos disfrutado o lo disfrutaríamos un poco más. Pero todas esas manifestaciones de Dios tuvieron un tiempo, tuvieron un lugar y pasaron. Aún la manifestación de nuestro Señor Jesucristo vino, nació, vivió, murió, nosotros sabemos, resucitó, fue llevado al cielo y físicamente no está, ¿verdad? Nuestro pastor Juan Carlos decía: Señor, no tenemos que pedirte que vengas a este lugar porque aquí estás, pero su presencia no es una presencia física, ¿verdad?, que nosotros podamos ver o de alguna manera. ¿Sabe que ha habido experiencias espirituales de personas que sienten cuando el Señor las acaricia, ¿verdad?, que tal vez están muy tristes y sienten que el Señor las abraza, y ellas están seguras que es el Señor, que no es un ángel? Por ahí hay canciones que dicen: cuando yo oro, el Señor me toca, dice, ¿verdad? Y hay gente que ha tenido esa experiencia. Yo nunca la he tenido, que sentir así algo físico. A veces estoy orando y siento que alguien me toca, y es mi esposa que me dice: ¿te estás durmiendo? Mejor subite a la cama, ¿verdad? O ¿dónde dejaste las llaves? Pero del Señor no. Es decir, esa manifestación física del Señor pasó. Y así a lo largo de la historia de los siglos, pues han pasado muchas cosas en las que el Señor se ha revelado. Y la Biblia ha quedado como la revelación permanente del Señor de manera física a través del tiempo. Cuidado ahí con el tema de asignarle al material cosas que no tienen, volvernos bibliidólatras, algo así, ¿verdad? Asignarles como algún tipo de poderes. Algo de eso platicamos la semana anterior. Pero sabiendo que la Escritura es la palabra del Señor, contiene la palabra del Señor, es esa luz que guía nuestro camino. El Salmo dice que es la lámpara a nuestros pies, ¿verdad?, que es también una lumbrera. Y fíjese que esas imágenes siempre hablan de un contexto y un ambiente de tinieblas, de un ambiente donde no hay suficiente luz. Por muy tenue, por muy débil que sea una lucecita, si prendemos aquí una linternita, a veces he visto que hay gente que carga su linterna aquí de llavero, ¿verdad?, de linternitas que las regalan, hay su linternita, y la prendemos en un lugar a mediodía y Dios, la linternita, nada, ¿verdad?, alumbra más una luciérnaga. Pero si la ponemos en un lugar donde no hay luz, por muy débil que sea, esa luz, esa pequeñita luz nos va a brindar iluminación, y eso es la palabra del Señor. Entonces, lo que estuvimos haciendo al final de la clase del lunes pasado, y vamos a tomar esa primera parte, es revisar un poco de la historia en la que se cuenta cómo el texto se fue convirtiendo en lo que hoy nosotros tenemos como la Biblia. En la semana anterior hablamos algo acerca del canon,
Más adelante tenemos que seguir hablando ya del canon del Antiguo y del Nuevo Testamento, cómo se llegan a conformar. Y recuerdo que estuvimos platicando de estos eventos, de los primeros eventos de escritura. Hablamos también del primer evento de traducción del texto del Antiguo Testamento, que para nosotros es el Antiguo Testamento, que son las escrituras del pueblo judío, las escrituras en hebreo, cómo fueron traducidas al griego. Y también hablamos de las razones del por qué las escrituras fueron siendo reinterpretadas y fueron dando lugar a una serie de materiales que no son escriturarios, sino como un tipo de literatura paralela, digamos, de la Biblia, debido a que se tenían que adecuar las escrituras a las nuevas formas de vida que estaba teniendo el pueblo de Israel. Y mencionamos dos cosas: ellos vivían fuera de su ciudad y como eran esclavos, pues no podían completar las formas de adoración que la escritura demandaba, porque estaban fuera de su lugar. Y comentábamos que nosotros como iglesia de Cristo hoy, pues no tenemos algún inconveniente en los lugares donde nosotros vamos a ponernos. Hay algunas consideraciones que creo que por el sentido común tenemos que observar, ¿verdad? Pero de ahí nos podemos reunir en un garage, en un sitio baldío. Sabe que hay iglesias que haciendo un gran esfuerzo compran un terreno, ¿verdad? Y apenas pagan el terreno algunas congregaciones, y de ahí empiezan a construir y ahí van. Pero regularmente cuando las congregaciones van creciendo, también se van viendo obligadas a mudarse, ¿verdad? Para conseguir nuevos locales donde estar un tanto más cómodos. Pero el pueblo de Israel no. El pueblo de Israel tenía un solo lugar donde tenían que edificar el templo, y entonces eso hacía que ellos tuvieran problemas con su adoración. ¿Se recuerdan la historia de Daniel? Cuando el rey prohibió, por unas argucias ahí de unos hombres, se prohibió que se orara a otros dioses, sino solo al rey. ¿Recuerdan? Y Daniel dice que oraba, pero ¿se recuerda cómo oraba Daniel? Dice que oraba 3 veces al día, y cuando oraba abría una ventana, ¿verdad? Y era la ventana que daba hacia donde estaba Jerusalén, porque ahí en Jerusalén estaba el templo, como una especie de aspiración, como una especie de deseo y cosas así. Entonces ellos no tenían. ¿Cómo podían entonces? Nos hicimos esa pregunta la semana pasada, ¿recuerda? ¿Cómo podían ellos expiar sus pecados y ahora ser justos delante del Señor si ya no tenían templo, si ya no tenían derramamiento de sangre, si estaban fuera del sacerdocio? Porque era el sacerdote el que les tenía que decir: ustedes están libres de pecado. Entre los milagros del Señor, sana a un hombre y le dice: ve y muéstrate al sacerdote, porque para que ese hombre estuviera nuevamente, fuera aceptado socialmente y su sanidad, su restauración fuera completamente certificada, lo tenía que hacer un sacerdote. Lo tenía que hacer el sacerdote. Entonces lo declaraba libre de la falta que a él lo excluía de la sociedad y de otras cosas, pero a través del sacerdote. Entonces todas esas cosas dieron lugar a la literatura que estuvimos platicando, como el Midrash, como el Talmud, que son las interpretaciones que hacen los maestros de las escrituras y así poderlas cumplir. Sin embargo, la historia del texto también sigue viajando, y hablamos de que a finales del siglo I hay una nueva reunión de autoridades religiosas del pueblo de Israel, y ellos determinan cuál iba a ser el texto que iban a reconocer como oficial. ¿Sabe que en la historia del texto, aquí estamos resumiendo esta pequeña línea que usted ve acá a su derecha? Es una línea de varios miles de años, ¿verdad? Algunos calculan que ese periodo bien podría alcanzar unos 3000 años, desde la conformación hasta finales del siglo I. Y antes de Jesucristo hay un periodo extenso donde los textos están siendo tratados, no todavía con la reverencia que deberían de tratarse. Platicamos de lo que le ocurrió al primer rollo de Jeremías, pero posteriormente los textos ya van tomando relevancia y van siendo considerados ya como de inspiración sagrada. Ese periodo anterior a la determinación de textos como sagrados permitió que entre los textos hubieran muchas variantes, porque había un escriba
que estaba copiando un texto y encontraba una palabra que él consideraba que no era una palabra correcta, entonces sencillamente la cambiaba. O había una palabra que pues él no era de esa misma idea, entonces también la cambiaba. O pensaba que era una idea o una palabra o un término, algo digamos que a los lectores iba a ser difícil comprenderlas, entonces los explicaba, ¿verdad? Y por esas palabras. Fíjese que en este punto yo pongo siempre un ejemplo de algunas palabras que necesitamos reactualizar a raíz de una anécdota que me ocurrió hace algunos años. Yo estaba con unos jóvenes de mi iglesia y en una plática yo les dije: miren ustedes, yo no necesito tecomates para nadar. ¿Ya se le había contado? No, ¿verdad? Yo no necesito tecomates para nadar. ¿Ha oído usted ese dicho? ¿Sí? Y yo vi que los patojos se me quedaron viendo así como, y les pregunté: ¿ustedes no saben qué es un tecomate? No, me dijeron. Y si no sabían que era un tecomate, entonces no había llegado el mensaje, ¿verdad? Entonces tuve que explicar: bueno, no había yo cómo explicarles cómo era un tecomate, ¿verdad? ¿Usted ha visto los tecomates? ¿Sí? ¿O le tengo que explicar? ¿Verdad? Sí, eran las antiguas cantimploras, ¿verdad? Los antiguos pachones eran los tecomates. Yo tuve que explicarle a los patojos qué era un tecomate y por qué se usaban los tecomates. Yo crecí una parte de mi niñez, estuve en la costa sur, en la playa prácticamente, y ahí la gente se ponía tecomates para cruzarse el estero, ¿verdad? El canal. Yo vivía cerca de uno de los ramales del canal de Chiquimulía, y se ponían tecomates para nadar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así aguantaban más atravesar el zanjón, que estaba ancho, ¿verdad? No había que esforzarse mucho. Entonces decir no necesito tecomates para nadar es decir yo puedo, ¿verdad? Pero no se entiende si uno no conoce el término. Entonces imagínense que yo escriba un mensaje ahí, ponga ahí que no, en Siloé no se necesitan tecomates para nadar, ¿verdad? Y va a llegar ese mensaje y otra persona lo va a leer y dice: no, los patojos no van a entender, y en lugar de tecomate, ¿cómo explicamos ahí en un texto qué es un tecomate? Que Siloé no necesita, ¿qué? Porque tiene que ser el mismo mensaje, ¿verdad? La misma traducción. Entonces lo que hicieron los escribas fue, cuando llegaban a esos puntos donde la escritura se tornaba un poco difícil, o pensaban que iba a ser difícil de comprensión, entonces la cambiaban. Y eso dio lugar a que hubieran variantes entre manuscritos y otros. Pero aquí a finales del siglo I, entonces en esa reunión las principales autoridades religiosas del pueblo de Israel, se sabe que en el periodo de los testamentos, cuando ya se instaura el imperio romano en el mundo occidental y oriental de aquel tiempo, les permitieron al pueblo de Israel conformar algunos tribunales, que eran tribunales donde se dilucidaban cosas menores de la vida civil y principalmente cosas y asuntos religiosos, ¿verdad? Yo estaba leyendo recientemente una noticia donde el Estado de Israel recientemente acaban de publicar una redefinición del Estado de Israel, y lo declaran como un Estado completamente judío, digamos como encerrándose más en su tema de cultura y de un poco de religión, ¿verdad? Y algunos critican eso porque esa actitud es una actitud que, viéndola desde otra perspectiva, es una actitud que genera intolerancia, ¿verdad? Y que genera discriminación y una serie de cosas. Entonces en esos juzgados se dilucidaban cosas de índole de religión, ¿verdad? Por ejemplo el Sanedrín. Y entre esas autoridades determinaron a partir de finales del siglo I cuál texto ellos iban a reconocer como único, y cuál texto ellos iban a reconocer como completamente oficial. Por eso es que a partir de ahí los textos tienen ya más uniformidad, son uniformes, porque se reconoce el valor de ese texto y ya no se permiten variantes en el texto, ¿verdad? Se empiezan a sistematizar una serie de procesos para que el texto permanezca tal y como ha sido autorizado. Uno de ellos es, por ejemplo, se conoce como masora numérica o numeral, le llaman algunos, que al final, sobre todo en el Pentateuco, al final del Pentateuco aparece cuántas palabras tiene el Pentateuco, cuál es la palabra que está en medio del texto, y era una especie de auditoría. Es decir, copiaban un manuscrito, era un trabajo
no sé cuánto tiempo les llevaba, ¿verdad? Copiar un manuscrito, y al final contaban cada palabra ahí, contando, y si cuadraba el número, excelente, era un texto autorizado, y si no cuadraba por alguna razón, entonces ese texto no servía y otra vez había que copiarlo, ¿verdad? Esa clase de cosas. ¿Por qué hacían eso? Para asegurarse la fidelidad en cuanto al copiado del texto. Inventaron sistemas. Antes los abogados, si ustedes recuerdan de los protocolos de antes, cuando en las máquinas de escribir se hacían todos los protocolos, las escrituras, ¿verdad? Y cuando llegaban a un renglón y no se terminaba el renglón, ¿recuerda lo que hacían? Ponían guiones, ¿verdad? ¿Por qué? Para que no hubiera, que no lo pudieran alterar, era el punto, ¿verdad? Que no lo pudieran alterar. Pero recuerda de los abogados que ellos también pues se equivocaban, ¿verdad? Tal vez iban a poner 31 y pusieron, no sé, 32. La verdad. Y entonces no podían con corrector, así, ¿verdad? Con borrador de esos de lapicero, ¿verdad? Aquellos borradores, recuerdan en la escuela que tenían una parte roja y una parte azul. Cuando uno usaba la parte azul rompía la hoja, ¿verdad? No sé si le pasaba eso. Esos borradores, ¿verdad? Para borrar tinta le decían a uno, y no era para borrar la hoja de una vez, ¿verdad? Bueno, pero el protocolo no se podía tocar. Utilizaban, bueno, no sé si lo utilizan todavía, pero ahora con la computadora y todo eso es mucho más fácil corregir en la pantalla antes de la impresión. Entonces utilizaban en la línea tal, porque el protocolo está enumerado, omítase, y escribían la palabra y léase. ¿Recuerdan esos movimientos, verdad? Entonces en el texto, ya estoy yo ya grande porque los patojos no se acuerdan, dicen, ¿verdad? En el texto, los escribas, los maestros que estaban trabajando en el texto también sistematizaron y aplicaron procesos parecidos a ese. Encontraban un error y entonces, en lugar de corregir el texto, lo que hacían era replicar el error, pero hacían una anotación. Entonces inventaron un sistema para señalar los errores en el texto y corregirlos al margen principalmente de la página, y también a través de otras formas. Todo eso está ocurriendo a partir de aquí, del siglo I, y es una serie de procesos del cuidado del texto en adelante. Otro asunto interesante es que más adelante en la historia de los textos y la misma historia de la iglesia, hay un evento importante en la historia de la cristiandad: la conversión del emperador Constantino. En la historia aparecen muchas historias, valga ahí la redundancia, muchas historias en la historia acerca de la conversión de Constantino. Al final, como consenso general, es que Constantino, más que una conversión, es una jugada política la que hace, porque el imperio se le está desmoronando y él ve que el movimiento cristiano es un movimiento sumamente fuerte que nadie puede contener. Cuando uno lee la historia entre el segundo siglo y el tercer siglo, la iglesia está bajo fuego. La martirización de los cristianos es enorme, pero no logran menguar la iglesia. Por ahí anda un libro que se llama El mártir de las catacumbas. No recuerdo en este momento el autor, se puede buscarlo, se llama El mártir de las catacumbas. Y lo que cuenta el libro es una especie de testimonial debajo de Roma habían minas de sal. Sabe que incluso de ahí deriva el término salario, ¿verdad? Porque la sal en algún momento fue ¿cómo se dice? Un mineral precioso, ¿verdad? Que se tenía por estima. Entonces a una parte de los obreros y los soldados les pagaban con sal, ¿verdad? De ahí viene el tema de salario, ¿verdad? Si les daban mucho, era completamente salado estaba, ¿verdad? ¿Se ha fijado cómo cambian las palabras en el curso del tiempo, verdad? Si nos dicen a nosotros ahora sí, no nos gusta tanto, ¿verdad? Entonces esas minas que estaban debajo de Roma, los cristianos las empezaron a utilizar para esconderse
Y cuenta ese libro que incluso ahí habían escuelas, habían cementerios y ahí la gente vivía y tenían como salidas secretas para poder sobrevivir el tiempo de la persecución. ¿Cuál era el motivo principal? Y algunos aseguran que el único motivo de la persecución de parte del Imperio Romano para los cristianos, y ahí también se sumaba el pueblo judío, más o menos por el mismo motivo. Era un motivo teológico, no era un motivo cultural, ni era un motivo digamos, de civil o étnico o racial, sino que era un asunto teológico. ¿Por qué razón? El Imperio Romano fue un imperio que, bueno, como todas las demás naciones y los imperios de ese tiempo, politeístas. Ellos tenían muchos dioses, ¿verdad? Y a ellos no les importaba ni les interesaba tanto que los otros pueblos que ellos subyugaran, que conquistaran, también lo fueran. Y de hecho los romanos asumieron muchas deidades de los otros pueblos que ellos conquistaban, porque iban conociendo nuevas culturas, conforme iban conquistando, llegaban a nuevos pueblos, y ellos también asumían algunas prácticas y algunas creencias de los otros pueblos. Entonces no importaba, si usted estaba bajo el Imperio Romano, no importaba lo que usted quisiera adorar, lo que usted quisiera servir, los dioses que usted quisiera tener, eso no importaba, siempre y cuando entre todos esos dioses estuviera incluido el César, la adoración del emperador, una adoración imperial. Entonces cuentan los historiadores que cuando se encontraban dos romanos se saludaban: César es Dios, ¿verdad? Y el otro romano contestaba: César es Dios, ¿verdad? Sí, César es Dios, era la respuesta. Pero se encontraba un romano con un cristiano y el romano saludaba: César es Dios, y el cristiano contestaba: no, César no es Dios, solo Jesucristo es Dios, ¿verdad? Entonces, negarse a la adoración del emperador significó la persecución para la iglesia y también para el pueblo judío, porque el pueblo judío en ese momento también un pueblo ya monoteísta. Entonces ellos no se daban a la adoración del César. Aquella pregunta de si era lícito pagar impuestos al César, porque lo que se ofrendaba al templo se daba como un acto de religión, como un acto religioso, como algo litúrgico, ¿verdad? Y algunos interpretaban que pagarle impuesto al César también era como un acto litúrgico. Por eso le preguntaron a Jesús si era lícito o no, y el Señor sencillamente en ese momento separó las responsabilidades y dijo: bueno, si el César pide tributo, hay que darle al César lo que es del César, ¿verdad? Y incluso ahí algunos se van discutiendo si era o no de verdad del César, porque era a la fuerza el asunto. Pero más o menos nos ocurriría a nosotros hoy si le preguntaran: hermano, ¿será lícito dar el tributo a la SAT? Bueno, hoy no estamos nosotros si sentimos en nuestro corazón, ¿verdad?, presentar ahí nuestras declaraciones, no. Era obligatorio, era un asunto obligatorio, pero algún grupo lo interpretaba como algo de adoración. Ustedes están dando tributo al César, están reconociendo que César es Dios, ¿verdad? Ahora que me acuerdo de la SAT, ¿sabe cómo dicen que cuando se acerca un vampiro, cómo se oye? ¿No? Se oye sat, 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 sat. Se oye cuando se acerca el vampiro, ¿verdad? Con la disculpa si hay alguien que trabaja aquí en la SAT, ¿verdad? Es un chiste, ¿verdad? Bueno, pero luego digo esto porque a pesar de las historias terribles, hermano, cuando usted lee lo que está ocurriendo en el segundo siglo, tercer siglo de la historia de la cristiandad, hay muchos mártires, ¿verdad? Muchos emperadores iluminó Roma con cristianos y judíos. ¿Cómo iluminaba Roma con cristianos y judíos? Perdone los términos, ¿verdad? Nosotros los utilizamos a veces en unos contextos. Los ponían en estacas a los cristianos, los ponían así a la fuerza, ¿verdad? Nosotros usamos un verbo que se oye fuerte, ¿verdad? Los ponían en estacas y luego les ponían aceite y les prendían fuego. Iluminaban Roma.
digamos, los entretiempos en el Coliseo romano, ahí era de poner a los cristianos, los sacaban a la arena y soltaban a las fieras, ¿verdad? Y hay una historia muy larga de una serie de experimentaciones y un montón de cosas que ocurrieron con cristianos y también con judíos en ese tiempo, durante el Imperio Romano. Pero aún en medio de todas esas atrocidades, esa persecución y ese martirio y todas esas cosas, la iglesia no menguó, sino que la iglesia crecía y crecía y cada vez crecía más. Y bueno, el Imperio Romano también en la historia tuvo sus oscilaciones y venía en picada, y de repente la noticia que Constantino se ha convertido al cristianismo, ¿verdad? Hay un relato que habla de que él testifica que tuvo una visión y a través de esa visión tuvo un mensaje y esa clase de cosas, ¿verdad? Pero luego lo que Constantino hizo da más la pauta a pensar de que, como decía hace un momento, fue una estrategia de índole política, ¿verdad? La de Constantino. Muy bien, entonces como el emperador ahora es cristiano, todo el imperio es cristiano. Y se declaró: todo el que es romano es cristiano, ¿verdad? Y obviamente eso a la gente no vaya a creer usted que fue de júbilo. Para la iglesia, pues sí, porque entonces salieron de las catacumbas, dejaron de ser como ratas de ahí en las cuevas y escondidos, y salieron a la vida pública. El emperador honró a los líderes de la iglesia de ese tiempo. Y de ahí la historia es bien interesante, hermano. Y yo estoy, y me disculpo con Juan Carlos porque no le he enviado el material de lectura que vamos a trabajar, que se narran algunas de estas cosas. Es interesante porque a partir de ese momento es que empieza a tomar preponderancia el obispo de Roma, porque está junto al emperador en Roma, ¿verdad? Entonces el obispo de Roma empieza a tomar un auge superior a todos los demás obispos, porque está cercano ahí al movimiento imperial. Y como parte de esas estrategias ahora del emperador, él se da cuenta que las escrituras están o en hebreo o están en griego. Ya en ese momento circulan y están tomando ya más fuerza los escritos del Nuevo Testamento. Y los escritos del Nuevo Testamento, al igual que la Septuaginta, se escribieron en griego koiné, se llama ese tipo de griego, que es el griego que se hablaba, que hablaban las personas, ¿verdad? Sabe que nosotros también tenemos un español así de la calle, sí, vulgar, digamos, porque es del pueblo, ¿verdad? Y hay un español que es un poco más refinado, el literario, técnico, profesional, académico, que le llaman algunos, es español. Hay un misionero que es amigo mío, que él, bueno, es armenio y su mamá era griega y un montón de idiomas que confluyeron, y paró aquí en Guatemala. Entonces él dice: para aprender a hablar bien el español que hablaban los guatemaltecos, yo me fui durante muchos días a platicar con las señoras en la terminal. Esa fue su estrategia. Fíjese, y usted lo oye hablar y sí aprendió. Vaya que es cristiano, porque hay algunas cosas que dice él que también aprendió, pero que esas trata de no decirlas. No sé si lo logra, pero por lo menos él dice que trata, ¿verdad? Y se fue a platicar ahí, y es cierto, bueno, yo nunca lo vi, ¿verdad? Pero él cuenta que se estaba ahí por días, iba por horas a platicar con las señoras que vendían tostadas y con las que vendían verduras, y oír cómo hablaban los de las camionetas y todo eso, ahí en la terminal, ¿verdad? Para saber cómo habla. Y de verdad, él tiene muchas cosas, ha asimilado mucho la forma en la que nosotros hablamos. Entonces, el emperador se dio cuenta de que no habían escrituras en el idioma del imperio, y entonces mandó a que se tradujeran las escrituras al latín, y entonces surge la Biblia en latín, que se conoce como la Sacra Vulgata Latina. Y la palabra vulgata, de vulgo, en latín, que significa pueblo, ¿verdad?
es el pueblo, es una escritura pensada particularmente en el pueblo, pero esta está basada principalmente en la Septuaginta. Digamos que está recibiendo una herencia directa de la Septuaginta. Hay una relación siempre con las escrituras hebreas, no recuerdo, bueno, pero acá debería de haber una línea punteada también, porque hay una relación con las escrituras en hebreo, pero principalmente la influencia y la herencia directa de la Septuaginta en cuanto al canon, en cuanto a los textos que contienen, en esa serie de cosas. Ahora, por otro lado, estas mismas escrituras que están en hebreo están siendo traducidas porque el pueblo judío se conoce como diáspora a ese movimiento, que es un movimiento de migración, ¿verdad? Voluntaria o involuntaria. Esos movimientos de migración están por todos lados, ¿verdad? Hasta el día de hoy el pueblo judío está diseminado alrededor del mundo. No sé si habrá otro pueblo tan diseminado como el pueblo judío. Se calcula que la mayor parte de los israelitas que tienen nacionalidad israelita viven en cualquier otro país, menos en Israel, ¿verdad? Y de hecho a algunos no les entusiasma mucho la idea de ir a vivir a Israel. Mire la noticia tan terrible, ¿verdad? Eso en cualquier parte del mundo es un asunto para rechazar. Lo que ocurrió hace unos días en una sinagoga a la hora de la oración. Hubo un atentado ahí y murieron personas. Eso ninguna persona debería de morir en esa forma, ¿verdad? Entonces también las escrituras están siendo traducidas al arameo, que es un idioma cercano al hebreo, el arameo. También hay segmentos de la escritura traducidas al copto, se llama, que es un idioma antiguo egipcio, ¿verdad? Es un idioma hablado en el contexto de Egipto, y al siriaco, que también es un idioma cercano al arameo en el contexto ahí de lo que hoy en el mundo es la parte más norte de Irak y la parte un poco más suroriental de Turquía, ¿verdad? En ese segmento de ahí es donde arraigó el imperio sirio, la ciudad de Nínive, Ashur y esas ciudades que estuvieron en esa parte ahí del mundo. Entonces hay también segmentos traducidos de la escritura a esos idiomas, y también hay meditaciones en el Talmud que derivan de esas escrituras que se tradujeron a esos otros idiomas. Muy bien. Luego, este texto hebreo, y con las reflexiones y algunas lecciones del Talmud, se llegó a convertir más adelante, a partir del siglo VI hasta el siglo X, bueno, hasta hoy se conoce como el texto masorético. Y masorético porque esta palabra masoreta o masora, más bien, es una palabra que significa tradición. Algunos la traducen como enseñanza también. Y estos maestros del siglo, un poco antes, siglo IV en adelante, fueron los que se dedicaron a conservar el texto y a trabajar el texto en condiciones errantes prácticamente, ¿verdad? Las escuelas estuvieron siempre bajo persecución. ¿Sabe qué es trágico? Que a partir de este tiempo, y venía pensando y ahora volví a olvidar el nombre le iba a recomendar una película, porque cuando la iglesia se oficializa aquí, ya la iglesia sale del anonimato y sale de la persecución, pero ahora junto con el imperio, la iglesia empieza a perseguir a los judíos. Y entonces ahora ya no es la iglesia la perseguida, sino que es perseguidora, ¿verdad? La iglesia, y no solo a los judíos, sino a todos los que se le opusieran. Tenemos la anécdota, no anécdota, sino la historia de Galileo, ¿verdad? De Galileo, que después, no hace muchos años, hubo una disculpa oficial de parte de la iglesia hacia Galileo. ¿Supo usted, verdad? Que se disculparon con Galileo porque reconocieron que tenía razón Galileo, ¿verdad? Y la famosa anécdota de Galileo, que obviamente él, por salvar su
pellejo, decimos nosotros, tuvo que retractarse porque lo olvidaron a que se retractara. Y hay una anécdota que se cuenta que cuando él iba de regreso para su lugar murmuró y sin embargo se mueve. ¿Recuerda? ¿Verdad? Como diciendo, me retracté pero sigo, ¿verdad? Creyendo que no es el sol el que gira, sino que es la tierra la que gira. Pero eso contradecía lo que enseñaba la iglesia. Entonces, este texto masorético es un texto que viene directamente del canon hebreo, que no viene del canon griego ni el canon latino, sino que viene del canon hebreo, el texto masorético. De esta tradición Vulgata Latina son las Biblias que hoy se publican principalmente por editoriales católicas, ¿verdad? Obviamente también hay una revisión del canon hebreo, pero principalmente del canon latino, que viene del canon griego. Y en la Reforma, el movimiento de la Reforma, sabe que el tema de la Reforma tiene muchas aristas, tiene muchos campos y muchas cosas que habría que decir. Hay una de las cosas que poco se dice de Lutero es su intención. Lutero era una persona muy piadosa, como muchos otros a través del tiempo, y lo que menos quería él era crear problemas. Y lo que menos quería él era ser un disidente o cosas así. Es lo que cuenta la historia de Lutero. Pero sus ideas, las ideas no fueron bien recibidas, porque muchas de sus ideas atentaban con fundamentos y con cosas de las principales enseñanzas de la iglesia en ese momento. Entonces, una de las principales cosas que Lutero se da cuenta es que la Biblia ha sido vedada para la gente y que la Biblia ha quedado solo como una propiedad, digamos, material, intelectual del clero, y a la gente no, ¿verdad? Entonces, lo que, digamos, sirvió o la gota que derramó el vaso para romper definitivamente la relación de Lutero con la iglesia y que se le declarara proscrito, y hay una serie de historias ahí con él, fue su intencionalidad de traducir la Biblia al idioma del pueblo. Lutero era alemán, de hecho en Alemania uno de los mayores movimientos cristianos es la iglesia luterana, ¿verdad? Por el antecedente de Lutero. Entonces Lutero traduce la Biblia, él hay un grupo de colaboradores que traducen la Biblia al alemán, y ese movimiento de Lutero desencadenó una serie de eventos siempre en función de las escrituras. A nosotros en el área de español nos interesa mucho una tradición escrituraria, porque poco tiempo después de la traducción de Lutero hay un señor que se llama don Casiodoro de Reina, que traduce las escrituras al castellano de aquel tiempo, ¿verdad? En España. Él es una persona muy letrada, y de hecho esa versión de Casiodoro de Reina en el castellano se dice que es una versión que algunos incluso la comparan con las obras de, ¿cómo se llama? El del mío Cid, de don Cervantes, ¿verdad? Porque el tipo de literatura es muy elevada, el lenguaje muy fino, es una literatura muy refinada en el castellano de aquel momento. Unos años después hay otra persona que se llama don Cipriano de Valera, que corrige la Biblia y hace algunas anotaciones, y de ahí en adelante a esa tradición escrituraria se le conoce como la tradición de Reina Valera. Eso del lado de español. Digamos, en contraposición o atentando, hay una palabra, desafiando la autoridad de la iglesia, ¿verdad? En ese momento. Entonces, la historia aquí se parte otra vez, porque se genera el grupo de la iglesia oficial y se genera lo que se conoce como la reforma y la protesta de Lutero. Ahorita a finales de octubre se conmemora cuando él clava un documento que escribe en una de las iglesias donde él servía, diciendo por qué, cuáles eran sus inconformidades y cuáles eran las cosas que él sugería que se deberían de cambiar. Son las 95 tesis de Lutero, ¿verdad?
Es un acto público de rebeldía de Lutero, pero de mucho arrojo, ¿verdad? Porque eran cosas que él miraba que no se estaban haciendo correctamente. Entonces, estas escrituras ahora en castellano van viajando y particularmente se va traduciendo la Biblia a los idiomas de los pueblos, como una estrategia de propagación, de evangelización, de discipulado. Y fue una llama, hermano, en un pastizal seco, ¿verdad? Yo no sé si usted de más joven o de niño fue travieso, quiero ver, tiene cara de travieso, ¿verdad? No sé si alguna vez le prendió fuego a algún barranco usted, ¿verdad? ¿Ah? Sí, no sé cómo sobrevivimos, pero sinceramente, era divertido, ¿verdad? Quemar barrancos, ¿verdad? Ahora ya no se puede porque ya casi todo está habitado, ¿verdad? Todo está circulado y habitado, ya no puede andar uno ahí en los barrancos tan libremente. Pero un pequeño fósforo, yo recuerdo, hermano, un fósforo nada más y había que salir corriendo porque se encendía todo inmediatamente. Eso fue lo que ocurrió, porque había mucha necesidad, mucha hambre, por un lado. Por otro lado, había mucho abuso, intolerancia, tiranía, todo eso había. La gente moría de hambre y la iglesia estaba en tremenda opulencia, muchas injusticias y muchas de esas situaciones. Hay un listado enorme de calamidades, de abusos y una serie de cosas imperdonables, ¿verdad? Desde la iglesia. Entonces, la gente que estaba ya en ese momento, aunque es fuerte la expresión, pero bajo la tiranía de la iglesia, pues había mucho desasosiego. Cuando surge el movimiento de las reformas, Lutero es uno de los nombres más fuertes, pero hay muchos más nombres en ese tiempo. Se empieza a traducir la Biblia. Fíjese un asunto de cómo cambiaron las estrategias. El culto cristiano cambió para acercarse al pueblo y la iglesia persistió en siempre rendir las misas en latín. Fue hasta no hace mucho, en el Vaticano II, donde se cambia para que las misas se dieran en el idioma del pueblo, en las lenguas vernáculas, ¿verdad? En las lenguas de los pueblos. No hace muchos años atrás hubo un nuevo intento para regresar la misa al latín. ¿Recuerda? Si va al tanto con las noticias, hubo un nuevo intento de una propuesta de volver a la misa en latín. Imagínense. Entonces, una de las cosas del Vaticano II fue como una especie de reforma desde adentro de la iglesia, haciéndola más moderna, acercándola a la gente. Surge una palabra, ¿verdad? En esos movimientos, el famoso movimiento ecuménico, ¿verdad? Para acercar la iglesia y hacerla más afable a muchas cosas. A partir de ahí, la iglesia ha sido un tanto más tolerante en algunas cosas y por ratos el lenguaje y el discurso se vuelve otra vez duro, ¿verdad? Bueno, eso está pasando aquí por el tema del mensaje cristiano. Ahora ya no está en un idioma casi como sacro, ¿verdad? Como ocurrió en este tiempo, porque en la sinagoga se leía la escritura en hebreo y hasta el día de hoy en muchas sinagogas del mundo la Torá se lee en hebreo. Algunos segmentos del judaísmo han suavizado sus posturas y la Torá se traduce y leen la Torá en los idiomas de los pueblos, pero otros que tienen una posición más radical leen la escritura en hebreo. Obviamente la inmensa mayoría de personas no saben hebreo, ¿verdad? Entonces tiene que haber una mediación y en ese proceso de mediación que no le digan, que no le cuenten, ¿verdad? Porque a lo mejor le mienten. Yo recuerdo bien un cómic de Mafalda, que ella era traductora en las Naciones Unidas en ese cómic, ¿verdad? En el tiempo de la Guerra Fría, y está el embajador de Rusia y el embajador de Estados Unidos y ella está en medio, ¿verdad? Y el embajador de uno de esos países empieza a decir un montón de cosas así, estrellitas, culebritas, asterisco, así al otro, ¿verdad? Y entonces le pregunta, ¿qué dijo? Que lo quiere mucho y que le cae muy bien, contestó ella, ¿verdad? Tratando de suavizar ahí la postura en ese tiempo. Obviamente estas escrituras que están siendo traducidas a partir del movimiento de la Reforma también tienen una influencia
y una revisión a partir de la Septuaginta, Y del resto vamos a platicar después del receso, ¿verdad? Para que tome cafecito y luego volvemos. ¿Está bien? Bien. Estamos platicando entonces tratando de marcar en el tiempo la historia misma de las tradiciones escriturarias, de las producciones de Biblia. Podríamos hablar de grupos o líneas paralelas de traducción y de manejo de las escrituras. Hay una traducción, si me acompaña aquí del lado derecho suyo, hay una tradición hebrea de las escrituras, obviamente perteneciente al pueblo judío, y se ha mantenido para lo que nosotros es hoy el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando uno hace esa clase de definiciones, en algún momento es un tanto despectivo y hay que trabajarlo también un poco cuidado, la parte del Antiguo Testamento y la parte del Nuevo Testamento, porque nosotros, la consideración cristiana es que ninguno de los dos es más importante, sino que uno es tan importante como el otro. Por ejemplo, el Antiguo Testamento sin el Nuevo Testamento se queda en misterios, en un asunto así de un impasse, no hay cumplimiento de las promesas y una serie de cosas. El Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento se queda sin sustento, se queda sin razón. Hay ahí algunas estadísticas del contenido citado textualmente del Antiguo Testamento en el Nuevo, alusiones y otra serie de cosas, y la proporción es enorme, ¿verdad? Del Antiguo Testamento aún dentro del Nuevo Testamento. Algunos dicen que el Nuevo Testamento es una interpretación del Antiguo. Ya la semana pasada estuvimos platicando de cómo hacían los apóstoles para predicar si no tenían el Nuevo Testamento. Solo tenían el Antiguo Testamento y a partir de ahí predicaban. También dijimos que cuando Pablo dice toda la escritura es inspirada por Dios, él está pensando en lo que hoy para nosotros es el Antiguo Testamento. Ese verso para nosotros hoy abarca todo, ¿verdad? Tanto Nuevo como Antiguo Testamento. Pero la tradición hebrea se queda únicamente para el pueblo judío en lo que para nosotros es el Antiguo Testamento. Y nosotros tenemos esos otros 27 libros que son el Nuevo Testamento. Y la pregunta aquí importante es, ¿cuál es más importante, ¿verdad? ¿El Antiguo o el Nuevo? Ya dijimos ninguno, ¿verdad? Sino ambos. ¿Cuál es el libro de la Biblia más importante? Otra vez, ninguno es más importante que otro. Nosotros y eso es aceptable también, nos identificamos con algún libro en particular, ¿verdad? ¿Con cuál se identifica usted más? Proverbios, ¿le gusta al hermano? Salmos. ¿Con qué otro libro se identifica usted? Con Romanos, ¿verdad? Con Hechos. ¿Con cuál de los profetas se identifica más usted? Con Isaías, con Jeremías, ¿verdad? ¿Ah? Bueno, y así, de repente no nos identificamos mucho con Abdías, ¿verdad? Que es un profeta también, ¿verdad? No sé, y otro, con Filemón, tal vez, que es otro libro. Yo he pensado, es un pensamiento mío, para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, el libro de Deuteronomio es un libro muy preciado, porque tiene muchas leyes, pero también contiene muchas promesas. Deuteronomio es un asunto importante. El gran mandamiento está contenido en Deuteronomio y así. Yo he pensado, si hoy resucitara el apóstol Pablo y viera que para nosotros es tan canónico Filemón como Deuteronomio, le vuelve a dar el patatush a Pablo, fíjese. Bueno,
y que sus escritos en general, o tan importantes como Isaías. Bueno, para los que ven en otros países, patatush es que le dé a uno el telele, ¿verdad? Y se quedan igual, ¿verdad? Bueno, telele es sinónimo de soponcio. Shukaque, es decir, que a uno se desmaya, se desvanece y hasta ahí llegó, ¿verdad? Eso es el chapinismo patatush, ¿verdad? Porque Pablo estaba escribiendo y él jamás hubiera pensado, porque la escritura para él tenía un valor incalculable, reverencial, extraordinario. Pero hoy para nosotros sus escritos, como bien dice el hermano Pablo, bueno, y Pablo, ¿verdad? Tiene ese mismo valor que las escrituras que él pensaba, ¿verdad? Es decir, para nosotros hoy toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? En ese punto. Tenemos el texto entonces hebreo, tenemos la tradición, si usted quiere, reformada de las escrituras, y también tenemos la tradición de la iglesia católica, particularmente la iglesia católica romana, aunque a partir de los movimientos del Vaticano II ya hay escrituras en también en otros idiomas y Biblias igualmente aceptadas. Nosotros aquí en Guatemala hay una Biblia que es muy difundida, que es la Biblia latinoamericana, ¿verdad? Y el título de la Biblia a eso precisamente se refiere. Es un texto pensado, editado y publicado pensando en quiénes, en el mundo hispanohablante, pero de Latinoamérica, ¿verdad? Y así hay otras Biblias, por ejemplo, de producción católica en español. Hay Biblias de gran valor, las Biblias de Jerusalén. Hay unas que son, por ejemplo, Bober Cantera Iglesias, la misma Torre Samat. De la Torre Samat hay una edición de púlpito, ¿verdad? Enorme, una Biblia grande. Está recientemente se ha publicado ni tan recientemente, pero se ha publicado la Dios habla hoy. Aunque la Biblia Dios habla hoy es interesante porque es una Biblia de producción, como yo tengo por aquí. Vamos a hablar de eso enseguida. Estas últimas de acá, siempre a su derecha, por favor, las Biblias de producción ecuménica o de producciones de equipos que se conocen también como interconfesionales, porque son Biblias que las producen equipos conformados por representantes de diferentes confesiones, aunque sean siempre cristianas. Por ejemplo, equipos de iglesias reformadas y de iglesias de parte de la iglesia católica. Por eso es que la Dios habla hoy en particular tiene una presentación con deuterocanónicos y tiene una presentación sin deuterocanónicos, ¿verdad? Para esa ley. Y de hecho de los libros deuterocanónicos vamos a platicar enseguida, porque forma parte del proceso siempre canónico. Ahora, dígame. Muy bien, son Biblias que están siendo publicadas y producidas por equipos, la palabra es interconfesionales, que hay representación de la Iglesia Católica y representación de otras confesiones, de otras iglesias que no son católicas, pero son cristianas, ¿verdad? Ahí podemos hablar luteranos, hasta adventistas o pentecostales, de las iglesias bautistas, ¿verdad? Que son de las más tradicionales, bueno, equipos de ese tipo de confesiones. Y pongo como ejemplo la Biblia Dios habla hoy, que en nuestro medio también es una Biblia bastante distribuida. Y insisto en el detalle ese, que en esa Biblia es muy particular una presentación con deuterocanónicos y una presentación sin deuterocanónicos. En Guatemala ha habido siempre esa dualidad, ¿verdad? De iglesias evangélicas y iglesias católicas. ¿Se ha fijado? Hay grupos que no se identifican con ninguna de las dos, ¿verdad? Que no se identifican completamente con las iglesias evangélicas y no se identifican completamente con las iglesias católicas. Entonces, pero en el contexto, digamos, tradicional de ese antagonismo entre evangélicos y católicos que había hace unos 30 años en Guatemala,
Si miraban a un evangélico con una Biblia con deuterocanónicos, era pecado capital, ¿verdad? O encontrar, sí, y casi que la vida, ¿verdad? Y encontrar a una persona católica con una Reina Valera, por ejemplo, ¿verdad?, sin deuterocanónicos, era también más o menos el mismo conflicto. Esas situaciones se han ido suavizando, digamos, ese antagonismo, esa intolerancia se ha ido suavizando un poco. Yo diría muy poco. Bueno, tal vez desde mi experiencia ha sido poco, ¿verdad? Tal vez desde la experiencia de otras personas ha sido muy poco o nada, o en algunos casos nada. Yo he sabido de personas que cuando empiezan así a cuestionar cosas de la Iglesia Católica, los echan de la casa, los desheredan, les piden que se quiten el nombre y se vuelve un asunto terrible de violencia, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, cualquier parecido es, los nombres de los personajes han sido cambiados para evitar que se les identifique, ¿verdad?, en la historia, pero son de la vida real, de la triste y trágica vida real, ¿verdad? Pero no estamos solos, ¿verdad?, sino que el Señor está con nosotros, y aunque nuestro padre y nuestra madre nos abandonaren, dice la Escritura, con todo el Señor nos va a recoger. Amén. Esa es nuestra confianza. Entonces, hermana, volviendo al tema a eso se refiere particularmente el término, ¿verdad?, que son Biblias que no se identifican plenamente con una confesión, sino que son producidas. Y así hay varias Biblias de producción interconfesional, ¿verdad? Fíjese que a nivel de misiones para el avance de la cristiandad hay esfuerzos misioneros interconfesionales. Por ejemplo, en el mundo islámico, usted sabe que el avance del Islam es terrible. Yo en estos días he estado leyendo de algunas ciudades en Europa donde este año parece que no van a celebrar la Navidad así como han acostumbrado celebrarla, porque es una festividad que se identifica con el cristianismo, y la mayor parte de la población de esas ciudades se confiesa islámico, ¿verdad? Entonces son decisiones que se están tomando por el avance, digamos, el avance es un poco un tema demográfico también en Europa, por el tema del avance del Islam. Entonces hay un frente común entre la iglesia cristiana, cuando ya todos nos identificamos con ese adjetivo, ¿verdad?, cristianos, para detener ese tipo de situaciones, ¿verdad?, como esos esfuerzos misioneros interconfesionales, es decir, alcanzar al mundo para el mensaje del cristiano, independientemente de esas confesiones que haya. Por eso, en el Concilio Vaticano II, ¿qué año Vaticano II? ¿50 y cuántos? 54 al 66 creo que es, ¿verdad? 65. Son como 9 años que duran las discusiones y todas esas cosas. Señores, eso está aquí atrasito, ¿verdad? Fue casi como la semana pasada el Vaticano II, ¿verdad? Posteriormente de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se está recomponiendo y hay muchas de esas situaciones. Lo que se está tratando de hacer es que la iglesia ahora, que por mucho tiempo fue intolerante, perseguidora y muchas cosas, ahora lo que está tratando de hacer, porque viene y sigue en cambios y digamos, los adeptos o creyentes de la Iglesia Católica están disminuyendo en el mundo, y la misma expresión católica ha mudado. Digamos, los principales bastiones de la Iglesia Católica están en América. México y Brasil son los grandes países católicos, pero el catolicismo de México es muy particular y el catolicismo de Brasil es diferente al de México, pero también muy particular, ¿verdad? Y eso lo comentan muchos, el nombramiento de un papa latino nunca en la vida había ocurrido, ¿verdad? Y a nadie se le había ocurrido. Entonces algunos piensan que es un movimiento estratégico, ¿verdad?, por
el tema de los bastiones. Aquí en Guatemala las estadísticas han determinado que cada vez la iglesia evangélica se acerca más y se acerca más a los números estadísticos de la iglesia católica. Por lo menos algo que ya se sabe es que la iglesia católica ya no es mayoría en Guatemala. Obviamente, dentro de cada chamarra hay una serie de cosas terribles. Cuando uno entra a las intimidades de esos estudios, hace algunos años se hizo un estudio parecido y arrojó cerca del 25% de población evangélica en el país. Es decir, 1 de cada 4 guatemaltecos se decía evangélico. Pero en los detalles de la estadística, la pregunta que les hacían era con qué iglesia simpatizaban más. Y entonces ese 25%, la mayoría de ese 25% dijo que simpatizaba más con la iglesia evangélica, pero no eran practicantes. Entonces cuando ya se fue a números más reales, resultó que si recuerdo bien, era como un 17% del 25% eran los que de verdad se decían, es decir, números muy bajos, ¿verdad? Porque siempre las estadísticas pues tienen una fluctuación ahí, y de ahí las preguntas que se hacen, que pueden ir conduciendo los números, el muestreo y todas esas cosas, ¿verdad? Pero esas posiciones antagónicas se han ido suavizando, y una de esas expresiones es precisamente la publicación de Biblias interconfesionales. Aquí tengo en amarillo este evento de los rollos del Mar Muerto, y lo tengo más o menos por acá, tratando de, si vamos como en una línea de tiempo, porque estos escritos que se descubren en 1948, hay un relato de unos pastores que están en las laderas ahí del Mar Muerto pastoreando, y descubren en una cueva unas vasijas, y en las vasijas hay unos rollos, unos manuscritos, y los llevan al pueblo, y ahí en el pueblo la gente que comercia con cosas los empieza a vender como antigüedades, ¿verdad? Y cuando llegan con una persona que conoce, descubre que son manuscritos de la Biblia, y eso desencadena una serie de búsquedas, y todavía se siguen haciendo excavaciones, aunque esa parte toda esa parte ahí de Palestina es muy volátil, ¿verdad? Entonces la arqueología ha sido muy lenta por el tema político que hay, que es un área muy tensa. Pero se han descubierto miles de manuscritos, obviamente son pedacitos y hay rollos mejores conservados y así. Entonces ese descubrimiento, de hecho algunos declararon el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto como el evento arqueológico del siglo XX, fue declarado los descubrimientos de los rollos del Mar Muerto, porque se salió a luz una comunidad de judíos que se les llamaba esenios. Los esenios eran judíos, digamos como ortodoxos, como muy extremistas en su fe, y entonces ellos prefirieron vivir en el desierto. Y entre su filosofía de religión, ellos miraban las grandes ciudades como, pues la expresión que utilizaban algunas veces era como rameras, porque había mucha contaminación y pecado y muchas cosas, y ellos querían vivir en santidad. Yo oí el tema de la conferencia que va a haber el 20, ¿verdad? Y ellos pues, decidieron apartarse de las ciudades por todo lo malo que había ahí en las ciudades. Y ellos querían vivir en santidad, usaban una ropa muy particular, tenían rituales. Fíjese que hay un tema interesante, los esenios son muy... Es parte de la libertad, esa libertad que da Cristo, esa libertad que da el Espíritu Santo, de querer conocer un poco más, y ya no solo lo que aquel dijo, qué bonito se escuchó esto, lo otro, pero necesito más, quiero más. La verdad me va a hacer libre, y yo sé que no soy libre en todas las áreas de mi vida, entonces tengo que buscar esa libertad, y en ese camino entendemos esto. Correcto. Miren, hermanos, nosotros hemos estado, toda esta parte está ausente, aunque siempre las generalizaciones son imperfectas, ¿verdad? Pero generalicemos. Esta parte ha estado ausente, no la hemos hecho, no se ha hecho. Y entonces hacemos un extravío de una vez hasta el dogma. Y lo terrible es que hay otro esquema. Déjenme avanzar este esquema. Hasta ahí me voy a quedar.
toda nuestra teología, porque de la teología, bueno, si aquí ponemos teología, asumimos que ya hicimos toda la parte de la investigación, ¿verdad? Toda esa parte, que no es solo investigación intelectual, no es solo investigación académica, porque hay un versículo que no se nos tiene que olvidar, dice Pablo, que las cosas espirituales tienen que ser discernidas espiritualmente, porque las cosas espirituales no pueden ser concebidas por la mente natural, y se establecen categorías. Está el hombre animal es el que está dominado por sus instintos. Freud decía que la irracionalidad del hombre se evidencia en dos partes principales, en la ira y en la sexualidad, decía Freud, que en eso no es distinto a los animales, el hombre, en la ira y en el tema de los impulsos sexuales. El hombre es un animal más, decía Freud. Fíjese, no dijo nada de las mujeres, hombre, yo tengo esa cosa solo de los hombres, decía. ¿Ah? Nos salvó. Pero, es decir, nosotros tenemos una mente extraordinaria, hermano, pero fabulosa, ¿verdad? Y por ahí dicen que las personas más brillantes llegan a utilizar el 10 o el no sé cuánto por ciento de su capacidad intelectual. Dicen, imagínense nosotros cómo andaremos, hermano. No sabemos, ¿verdad? Pero con todo eso nosotros no podemos todavía accesar a la revelación del Señor. Necesitamos el auxilio del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no auxilia a carnales. El Espíritu Santo no auxilia a pecadores. En ese sentido, el Espíritu Santo a los pecadores los conduce a Cristo, porque a los pecadores los redarguye de pecado. Pero a los santos les revela cosas que no han subido a corazón del hombre, que ojo no vio ni oído oyó. Esas se las da el Espíritu Santo. A los pecadores no. Si usted y yo somos pecadores y somos carnales y andamos ahí disfrutando nuestros deseos y pasiones y todas esas cosas, olvídese de la revelación. Olvídese de que el Espíritu Santo le hable. Al contrario, le va a caer mal cuando el Espíritu Santo le hable, ¿verdad? Entonces hicimos toda la investigación y todo eso, y ya tenemos esta parte de la teología. Pero en esta parte yo quiero repasar el argumento, porque toda teología debe ser bibliocéntrica. Y aquí volviendo al tema que platicábamos con el hermano, ¿verdad? Que nos hemos saltado esta parte y vamos de una vez a las enseñanzas que no están en la Biblia. Toda teología tiene que ser bibliocéntrica. Y aquí, fíjese que igual vuelvo al tema, porque este esquemita yo lo he estado usando ya hace algunos años en las clases. Algunos me han dicho, no, antes tendría que ser cristocéntrica. Bueno, pero es que es circular el asunto, porque las escrituras dan testimonio de Cristo. ¿Dónde aprendo yo de Cristo? ¿En qué libro aprendo yo de Cristo? ¿O a través de dónde aprendo yo de Cristo? A través de las escrituras. Jesucristo dijo, las escrituras dan testimonio de mí, ¿verdad? Entonces tiene que ser bibliocéntrica. Obviamente, si es bibliocéntrica, entonces mi teología va a ser cristocéntrica. No hay otro fundamento más que Cristo. Ninguno puede poner otro fundamento. Cada uno construye ahí como bien puede y como quiera, pero el único fundamento es Cristo. La iglesia cristiana es la que tiene de fundamento a Cristo. Si hay otro fundamento, es cualquier otra cosa menos iglesia cristiana. Y luego, si es cristocéntrica, aquí hay una palabrita que la tenemos que ir ampliando, tiene un contenido soteriológico. El griego soteros, que es salvador, y la soteriología se refiere al estudio, a la reflexión teológica en relación a la salvación, al tema de la salvación. Entonces, si es cristocéntrica, ¿qué vino a hacer Cristo? A salvar, a restaurar. Y la salvación es un paquete grande, ¿verdad? Que no solo es la salvación escatológica, sino que es la salvación aquí y ahora, cada día, cada momento de nuestra vida. El tema de la soteriología, pero el fundamento es escritural, es bíblico, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa que no sea bíblico, de repente
podemos meditarlo y reflexionar y todo eso, pero no podemos derivar doctrinas de cosas que no sean escriturales. Y que de ahí es donde normalmente se derivan otras doctrinas, de lo que pensó un líder fulano, de un sueño, de una experiencia, de lo que sea, ¿verdad? No es el sueño, si a usted el Señor le da un sueño extraordinario, qué lindo, uno se disfruta de esos sueños. Yo he tenido sueños preciosos, pero no puedo derivar doctrinas y tampoco puedo permitir que se me imponga una doctrina derivada de algo que no está en la Escritura. Déjeme terminar con eso. Yo me he metido en algunos líos a veces innecesarios, he perdido algunas amistades, pero gracias a Dios el Señor me provee otras siempre. Gracias a Dios, yo bendigo la oración del pastor al inicio, me conmueve porque, Señor, que esta amistad crezca. Qué lindo, ¿verdad? Porque he perdido algunas que otras amistades. Yo oí una predicación y el predicador se bajó muy rápido, no pude hablarle personalmente, entonces le escribí en su correo, porque dijo cosas que no estaban en la Biblia, las dijo con una gran vehemencia, y todos ahí dijeron aleluya, gloria a Dios, y yo no pude decir aleluya, gloria a Dios. Entonces le escribí, mire hermano, tratando de ser lo más cordial y prudente, ¿verdad? Y al final había que llegarle al punto, ¿verdad? Lo que usted dijo en tal cosa, y lástima que no iba tomando el tiempo, si no le hubiera dicho tal minuto, tal segundo, ¿verdad? Tal cosa que dijo no está en la Biblia. Tal vez el concepto está basado, y le puse algunos textos, ¿verdad? Entonces me regresó el correo. Gracias, lo voy a tomar en cuenta, ¿verdad? Y desde entonces el asunto ha sido distante. Después coincidimos en una reunión. Y en esa reunión, justo era una mesa un poco larga, pero delgada la mesa, y quedamos casi de frente en la mesa. Yo creo no ser cuerudo, pero en esos casos no tengo de qué retractarme, ni avergonzarme, ni sentirme mal. Pero yo vi que él estaba un poco incómodo, molesto. Y en la plática todos íbamos comentando, diciendo algo, y en una de sus intervenciones él habló de ciertas cosas y dijo, aunque algunas cosas no estén en la Biblia, dijo muy, muy fuerte. Y yo viéndolo, ¿verdad? Y si recuerdo bien, no me volteó a ver, pero bueno, si él sigue con ese su pensamiento, pues van a haber algunas consecuencias que ya las hemos visto a lo largo de la historia. Cuando nos salimos de la palabra del Señor, tomamos un camino equivocado, señores. El camino, la verdad y la vida es Cristo. No hay dos caminos, no hay atajos, solo es ese camino, nada más. Y es un camino que no tiene cercos, no tiene alambres, cercas electrificadas, así como usan ahora para el ganado, ¿ha visto, verdad? No tiene nada, es un camino libre. Si usted quiere caminar en ese camino, si quiere se sale. Y sabe que uno cuando se sale de ese camino pueden pasar años y uno tiene que regresar al punto donde se salió y desde ahí empezar otra vez. Lo que nos conviene más es no salirnos de ese camino. Y es triste porque a veces el camino pasa por lados donde no hay mucho por donde salirse. Si uno se sale hay un gran barranco. Y hay quienes ya no han regresado de esos precipicios, ¿verdad? Les bendigo, hermanos, y este tiempo ha sido un tiempo, creo, de edificación, ¿verdad? Así es que nos vemos el próximo lunes con la ayuda del Señor, ¿verdad? Pastor. Antes de irnos, de Chicago habla que es volátil. Se usó, y es así, ya es, ¿verdad? Explosivo. Ese no es chapinismo, es explosivo. Ahora, yo sí quiero